Pues nada, buenos días a todos. Bienvenidos al pequeño taller en el que vamos a hablar de redes sociales y de gestión, de marketing, de estrategia, pero la clave de todo, enfocado a las microempresas, las empresas más pequeñitas. Esas empresas en las que, bueno, seguro que la mayoría de vosotros participáis y que tienen una serie de denominadores comunes, una serie de necesidades y, bueno, seguro que la mayoría de vosotros pues sois los que lleváis las redes sociales. Y es bueno tener una serie de consejos, de claves para hacerlo de la mejor forma posible. Por cierto, como otras veces, la grabación del taller os la enviarán si la solicitáis, ¿vale? Es decir, que yo creo que es algo interesante que después podáis volver a visualizarla, ¿vale? Así como también la propia presentación, ¿vale? En el PDF también se la haré llegar a la cámara para que os la hagan llegar cuando la solicitéis. Y bueno, el taller dura aproximadamente un poco menos de 2 horas, ¿vale? Estaremos como hora y media larga o cosas así. Y quiero que sea súper productivo, que lo aprovechéis al máximo y que además aprovechéis el chat que tenéis aquí abajo en la plataforma, ¿vale? Para que podáis realizar las preguntas que os consideréis, ¿vale? Es decir, yo intentaré estar echando un ojo a todo, ¿vale? Mirando un poco preguntillas que vayan surgiendo, ¿no? Y os iré contando sobre la marcha y respondiendo en cada momento. Aún así, por supuesto, al final habrá un turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Para cualquier cosa que se haya podido quedar atrás. En primer lugar, un pequeño índice sobre lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hablar de optimización de recursos. Es decir, tenéis pocos recursos, una microempresa tiene limitaciones de todo tipo y tenemos que ser capaces de optimizarlo todo al máximo. Hablaremos de eso, hablaremos de cómo buscar tendencias, referencias, ejemplos, temáticas para publicar. La gestión de redes sociales implica permanentemente una labor de investigación, de ver de qué se habla, de qué podemos hablar nosotros, qué podemos compartir para hacer las cosas lo mejor posible. Queremos que nuestros contenidos funcionen, que nuestra comunidad crezca, que participen, que tengamos cada vez más seguidores y más activos. Esto es algo que además es realmente complejo para las empresas. Cada vez más complejo, de hecho. Cada vez tenemos más dificultades para gestionar las redes sociales a nivel de empresa porque fundamentalmente la visibilidad de las publicaciones es muy reducida. Veremos pequeños consejos para acceder a contenidos que hay más posibilidades de que funcionen. Hablaremos también de cómo hacer una gestión profesional desde dentro de nuestra empresa. Tened en cuenta que estamos hablando todo de la premisa de una gestión propia desde dentro de la empresa. Y vamos a ver cómo podemos hacer una gestión lo más profesional posible y por supuesto hablaremos de estrategia que tiene mucho que ver con esto y planificación de redes. En último lugar hablaremos sobre automatización de contenidos, pero siempre con cabeza, con precaución, sabiendo cómo hacemos las cosas. Y en último lugar, que no lo tengo aquí en el índice, os hablaré de cómo el kit digital os puede ayudar a hacer todo esto. Porque ya veréis cómo una ayuda pues, muy interesante que os puede ayudar bueno, a ampliar estas posibilidades. Hablaremos de esto justo al final, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, un poquito de contexto. Estos son las microempresas. Seguro que, bueno, más de uno se siente identificado en el sentido que no sé de qué tamaño son vuestras empresas. Estaría bien que lo pusieseis por el chat, ¿no? Que os conozca un poco, ¿no? ¿Cuántos trabajáis en vuestra empresa? ¿Vale? Es decir, ponerlo por el chat. Plan, ¿es una persona sola? ¿Dos? ¿10? 25, lo mismo hay 50 personas, pero sería raro, ¿no? Para el taller este que está pensado para eso, microempresa. Fijaos, José Manuel, una persona, estupendo. Para ti está pensado este taller. Me parece fabuloso. Y Roselín, una. Pues bueno, pues fabuloso porque es justo el perfil para el que está pensado este taller. Amparo, uno. Bueno, fijaos, la legislación dice que una microempresa, para que sea microempresa, tiene que tener un volumen de negocio limitado, ¿vale? Pero tiene que ser menor a 10 trabajadores. En el momento que son menos de 10 trabajadores ya soy microempresa. Que realmente si estáis solo uno, seguro que pensáis en una empresa de 8 personas y os parecerá como muchísimo, ¿no? Pero bueno, si sois una sola persona, estoy seguro que lo hacéis todo en vuestra empresa. Estoy seguro que vosotros lleváis las cuentas, gestionáis el stock, tratáis con los clientes, lleváis las redes sociales, lleváis el email, lleváis, bueno, pues todo lo que podáis y más. En la medida de lo posible, subcontratáis cosas, deriváis cosas, pero claro, siempre con limitaciones, porque eso podéis hacer lo que está a vuestro alcance. De hecho, normalmente una empresa cuando nace lo hace todo una persona, pero conforme va creciendo, pues ya se puede permitir ir subcontratando cosas. Pero siempre existe esa sensación de sentir un poco el hombre orquesta, ¿no? En el sentido que estáis con 10, 18 cosas a la vez. Y no sé si acierto con cada uno de vosotros, pero esto es algo bastante común, en el sentido de que las redes sociales forman parte, es una de las 20 cosas más que tenéis que hacer.
De tal manera que en muchos casos se tienen desatendidas o no trabajadas como se debería hacer para dar una buena imagen y aprovechar al máximo sus posibilidades. Lo tenéis como una cosa que, bueno, pues se hace como 20 cosas más. Y esta sensación y esta multitud de tareas es la que nos permite afrontarlo con la intensidad y con la dedicación que se necesita. Y por eso yo os quiero contar una serie de claves para intentar que esto no ocurra, intentar que vuestro aprovechamiento de ese canal de marketing sea máximo. ¿Cuáles son vuestras necesidades? ¿Cuál es vuestra situación actual? Yo entiendo y conozco bien a las microempresas. Sé que en general pues tenéis pocas personas que se pueden dedicar a esto, ya hemos visto que es inferior a 10, o un caso, ¿no? O una persona en muchos de vuestros casos. Tenéis poca especialización en el sentido en que como tratáis tantos temas, es imposible que seáis expertos en cada uno de ellos. Normal que sepáis un poquito de cada uno de ellos, pero hay poca especialización. Hay también recursos de todo tipo reducidos. Y cuando digo recursos de todo tipo, hablo de recursos de personal, de tiempo, de dinero, de recursos en general que nos permitirían poder alcanzar muchas más tareas y que siempre estamos pues, muy limitados con eso. Y de hecho tenemos un presupuesto muy bajo para subcontratar, para delegar tareas, es decir, que el dinero siempre lo miramos con mucha atención, porque cada euro que gastamos, pues sabemos que es un esfuerzo grande. Y por tanto, no lo hacemos alegremente, sino que no lo pensamos muy bien. Para dar el paso de la subcontratación es siempre complicado. Yo todo esto además lo cuento porque yo también soy microempresa, es decir, que entiendo bien el contexto. Al tener poco tiempo, tenemos también poca planificación, afrontamos las tareas, pues un poco, en muchos casos improvisando, en muchos casos, pues pensándolo con poca perspectiva, con poca estrategia. Por eso, bueno, pues en muchos casos ahí es donde falla, ¿no? El hecho de de haber podido tener tiempo para ejecutar todas las tareas, pues por lo menos con un mínimo de estrategia. De hecho, los tiempos suelen ser bastante ajustados en el sentido que siempre, como se suele decir, las cosas se necesitan para ayer. Es decir, que siempre vamos con los plazos muy ajustados e incumpliendo, ¿no? O estando por lo menos en el límite, ¿no? de los tiempos. Por eso es una situación compleja, es complicada, ¿no? En el sentido en que todo lo que tenemos, pues, bueno, pues hay ventajas también, ¿no? De ser microempresa, pero si os fijáis, todo lo que estamos viendo aquí son inconvenientes. Las ventajas, evidentemente, pues existen también, pero yo lo que quiero es que hagamos de la necesidad virtud y que todos estos inconvenientes, pues nos demos cuenta que podemos darle la vuelta e intentar ponerle remedio, ¿no? Y de tal manera que, bueno, una de las ventajas en microempresa es que nosotros conocemos, si nosotros gestionamos las redes sociales, nosotros conocemos mejor que nadie nuestra empresa. Sabemos cómo debemos comunicarnos, cómo es nuestro perfil de usuario, y eso tiene ventajas a la hora de la gestión de la empresa. Pero para eso tenemos que ser capaces de optimizar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Queremos optimizar esos recursos, esos mínimos recursos de los que tenemos, y tenemos que ser capaces de aprovecharlo al máximo, extenderlo al máximo. Y en primer lugar, con el tiempo. El tiempo es algo muy valioso, ya sabéis que el tiempo es oro, como se dice, y en vuestro caso, ese tiempo limitado, tenemos que ser capaces de aprovecharlo al máximo. Y os voy a hablar de una pequeña teoría sobre gestión del tiempo. Fijaos, esto es lo que dice la teoría, ¿no? La teoría es que imaginad que tenemos una serie de tareas para hacer a lo largo del día, aplicarlo al marketing o a lo que queráis, ¿no? A lo largo del día, de la semana, del mes, imaginad, ¿no? Distintas escalas de tareas. Estas son las escalas, las tareas que tenemos que hacer. Y estos son los huecos de tiempo que tenemos para hacer. Bueno, pues esta es la teoría, ¿no? La teoría es que, estupendo, mira qué bien encaja, ¿no? Todo esto se viene hacia abajo, encaja tarea en su hueco. Esta es la teoría. Realmente esto no es lo que pasa. No es lo que os pasa a vosotros, no es lo que me pasa a mí y no es lo que le pasa a muchas empresas en el sentido que es la otra alternativa que es un poco la anarquía, ¿no? Pasan estas cosas. De repente hoy, unos días viene un pelotón de cosas, otros días son más tranquilos, otros días hay más orden, menos desorden. En fin, se dan esta serie de circunstancias que hacen que el tiempo no se aproveche como debería. Y esto es fundamental cuando se tiene esta multitarea, cuando estamos afrontando tantas cosas por hacer. Bueno, pues hay un montón de teorías de gestión del tiempo. Este taller no va sobre gestión del tiempo, otro día si queréis hacemos un taller sobre este tema, pero simplemente os quiero dar dos pinceladas que os pueden ayudar mucho. Una es una matriz que es bastante interesante, que habla de la división entre lo urgente y lo no urgente, y lo importante y no importante, y en base a eso determinar qué se debe hacer. Si se hace, si no se hace, si se delega, si se decide o se piensa o se deja a posteriori, ¿no? Porque es no urgente. Bueno, pues esta matriz simplifica mucho
la gestión de tareas. Y creo que es bastante interesante. Aún así os quiero hablar de una que yo uso específicamente para la gestión de redes sociales. Y de hecho, de eso trata este taller, que es el método GTD. No sé si lo habéis oído alguna vez. El método GTD, que viene del inglés de getting things done, es decir, que conseguir que las cosas se hagan, ¿no? Se basa en una teoría y es en la en estructurar en tareas, ¿vale? Aunque sea un trabajo mayor, que seamos capaces de estructurar en tareas, que seamos capaces de recopilar esas tareas y procesarlas, organizarlas, dividirlas y en un último paso realizarlas. Fijaos, este método habla de 5 pasos y el hacer las tareas solo es el último de ellos. Es fundamental que seamos capaces de entender que un gran proyecto se divide en un montón de microtareas. Y pasa con las redes sociales. Con las redes sociales hay un montón de pequeñas tareas asociadas. Están pensar la estrategia, pensar las temáticas, redactar los textos, diseñar las imágenes, programar o escribir o usar las herramientas de redes sociales, analizar los resultados, comentar. Fijaos qué cantidad de cosas. Bueno, pues es muy importante ser capaces de dividir estas pequeñas tareas en pequeñas categorías. Bueno, pues este método trata sobre esto. Y ya os digo que no quiero entrar en desarrollarlo porque quiero hablar de muchas cosas, pero fijaos la máxima. La máxima es que si yo anoto tareas, voy a ser capaz de liberar mi mente. Y esto es algo interesantísimo. Fijaos, hay gente que anota todo. Hay gente que no anota nada, hay gente que tiene una agenda fabulosa, hay gente que vive sin agenda, que no sé cómo lo hace, pero vive sin agenda. Fijaos, en el momento en que yo anoto una tarea, lo que hago es que ya elimino una preocupación de mi cabeza. Es decir, no tengo que estar preocupado por recordarla. Recordar tareas y citas es una tarea en sí misma, es un trabajo para nuestra cabeza. Si yo tengo que estar preocupado por recordar, tengo esa preocupación y por tanto mi mente está trabajando más de lo que debería, en cosas que podría no tener que estar trabajando. Es muy importante ser capaces de anotar tareas. Y para esto, pues bueno, se anotan de mil formas distintas. Pero hay un programa, especialmente, hay muchos programas de gestión del tiempo, hay muchos programas de gestión de tareas, pero hay un programa que me parece muy interesante para hacer esto porque es muy sencillo, que se llama Trello o Trello. Bueno, pues tiene una versión gratuita que podéis sacar y lo interesante, podéis estructurar tareas en columnas, en categorías y podéis decir tareas pendientes, tareas en desarrollo, tareas relacionadas con mil cosas distintas. Esto ya depende de la estrategia que habéis definido para dividir cada una de las tareas. Bueno, pues está muy bien porque además funciona muy bien para gestión de equipos. Si sois varias personas, podéis después asignar, varias personas comparten un mismo tablero y se pueden asignar distintas tareas. Y esto es muy interesante porque visualmente es muy fácil después cambiar tareas de una columna a otra. Se pincha y se arrastra y es muy fácil y muy rápido hacer ese trasvase entre columnas. Y esto es la clave del método GTD y esta es la clave de este programa que permite ese traspaso tan sencillo entre columnas de tareas de distintas categorías. Bueno, pues el cómo usamos el programa depende de cada persona, de cada persona y de su empresa, de cómo ha pensado las tareas, la división de tareas. Me parece una cosa que es fundamental que lo individualicemos, que entendamos que esto no tiene una metodología única, sino que debemos adaptarlo a nuestra empresa, incluso a nuestra propia persona, porque cada persona organiza sus tareas o su tiempo de una forma distinta. Por tanto, debemos aplicarlo y ser capaces de ver cómo cada columna podemos darle un nombre, podemos darle etiquetas, podemos darle una configuración de color, podemos hacer muchas cosas, incluso podemos ponerle listados de tareas dentro de una misma tarea. ¿De acuerdo? Es decir, que yo creo que es bastante interesante. Pregunta Rosalín por el Google Calendar. El Google Calendar está muy bien para citas y eventos, no para listados de tareas. Es verdad que tiene también su propia función de tarea, pero de una forma muy sencilla. ¿Vale? Calendar a mí, yo uso muchísimo Calendar para citas y eventos puntuales en el día, ¿no? Reuniones, visitas, en fin. Ahora, para listados de tareas de un proyecto, Trello me parece fabuloso. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, como este existen un montón más, es decir, no tenéis por qué pensar que hay un único programa, existen otros que tienen notas, ¿no? Dentro del móvil y podéis meter notas de colores, en fin, que bueno, que ya lo gestionéis como vosotros consideréis. Unas recomendaciones para optimizar estos recursos específicamente para redes sociales.
Es decir, vamos a optimizar al máximo el tiempo, vamos a optimizar máximo, bueno, bueno, el dinero y el tiempo van de la mano, ¿no? Porque el tiempo son recursos que nos cuesta el dinero al fin y al cabo. Pero bueno, unos consejos concretos sobre redes sociales. Es necesario redactar un mínimo de estrategia, pero cuando digo breve, es nada, es en qué redes sociales voy a estar, qué espero conseguir con cada una de ellas y qué estrategia de contenido voy a seguir. Es decir, voy a estar en Instagram y en la estrategia lo definí. Mi público en Instagram es de este tipo y voy a publicar fotos y mini vídeos hablando de pequeños tutoriales sobre cosas que hago en mi empresa o fotos de mi día a día, fotos de productos y clientes y tal. Pero cuando digo una estrategia breve, es un folio. Es decir, esto es algo súper sencillo, pero debe estar por escrito. Y esto es algo muy bueno porque ahora mismo estáis vosotros gestionando vuestras redes, pero mañana puede ser otra persona. Y es muy bueno que haya un mínimo de documentos por escrito. Y yo digo un mínimo porque las grandes empresas hacen esto por todo lo alto, ¿no? Y tienen unos planes estratégicos bestiales. Pero en vuestro caso, un folio, pero por escrito, porque además pasa una cosa, cuando se ponen las cosas por escrito, eso os ayuda a pensar, a reflexionar, a desarrollar la estrategia. Hay veces que vosotros dices, no, la estrategia la tengo en la cabeza. Bueno, pues cuando la ponéis por escrito, plasmáis esa estrategia que tenéis en la cabeza e incluso la desarrolláis un poco más. Y esto es algo muy bueno porque la estrategia en redes sociales es fundamental. En general, en el marketing, ¿no? Porque no hablamos solo de redes sociales, pero la estrategia es clave. Muchas veces yo comento que hay que dedicar mucho más tiempo a pensar que a ejecutar, ¿vale? Y en este caso, aplicarlo. De hecho, si redactamos un mínimo estrategia, vamos a darnos cuenta de la importancia de la planificación. Hay que planificar con cierta antelación ciertos contenidos para redes sociales, porque hay cosas que podemos improvisar en el día a día, pero hay otras que si planificamos con antelación podremos pensar la oferta, la colaboración que hagamos, el diseño que tengamos que hacer, porque ya sabéis que los diseños son clave, ¿no? Las creatividades, el hacer contenido atractivo para las redes sociales. Si con antelación sabemos que el mes que viene llega el Black Friday, pues vamos ya pensando brevemente, cuando vosotros podáis, en hueco, pero ¿qué vamos a hacer en Black Friday en las redes sociales? Ya deberíamos saberlo. Mejor dicho, ya deberíamos estar pensándolo. No tenemos por qué saberlo con precisión, pero sí deberíamos estar reflexionando sobre qué podemos hacer en esa fecha tan señalada que comercialmente funciona muy bien y que sabemos que vamos a tener que hacer una publicación de forma diferenciada y no la típica de cualquier día, ¿vale? Pues con un poquito de antelación haremos las cosas mejor, porque además, al pensarlo con antelación, buscaremos los huecos para hacerlo. No es que si llegamos el mismo día del Black Friday y tenemos 20 cosas que hacer y sumarle y publicar un contenido en redes sociales, pues al final, ¿qué pasará? Lo haremos a la carrera, no lo haremos, pasarán cosas que no serán las deseables. Bueno, otro consejo, podemos usar el mismo contenido para distintas redes sociales. No es lo deseable. Seguro que si leéis por ahí, decís, no, un contenido para cada red. Eso es muy complicado porque no tenéis recursos. Entonces, como no tenemos recursos, vamos a usar el mismo contenido, pero adaptándolo a cada red, adaptándolo a nivel de texto, de diseño, pero el mismo contenido puede tener pequeñas diferencias que le permitan funcionar en cada red social. La teoría dice que tenéis que hacer un contenido por cada red, pero ya os digo que eso en una microempresa es imposible. Es imposible porque tenéis que dedicarle un esfuerzo y un tiempo de creación que es muy complicado. Entonces yo lo que digo es que hay veces que un contenido puede ser para varias redes, hay veces que un contenido solo es para una red. Hay veces que ese contenido es para varias redes, pero tenemos que hacer pequeñas modificaciones, porque el formato, porque incluso el mismo contenido pues aparece un texto o aparece otro. Tened en cuenta que cada red social tiene un lenguaje distinto, una audiencia distinta, entonces de ahí viene la teoría de crear un contenido distinto para cada red. Pero mi consejo es, no es que hagáis un mismo contenido, sino que lo adaptéis, ¿vale? Esto está relacionado con el tema de optimización de recursos. Ahora, si vosotros tenéis muchos recursos, estupendo, pues un contenido para cada red, diferenciado para cada red. Pero si tenéis limitación, entonces cuando tenemos que hacer malabares, ¿vale? Igual que también, en muchos casos se puede reciclar contenido antiguo. Podemos coger publicaciones que hicimos hace 2 años, que ya, bueno, pues casi se han olvidado, pero darle una vuelta de tuerca, hacer pequeñas modificaciones, usar el mismo diseño pero cambiarle la foto, o cambiar el texto, o hacer una pequeña plantilla que nos permita repetir el mismo diseño pero cambiando la frase dentro, ¿vale? Es decir, que tenemos que ser capaces de, usando la creatividad, pensar distintas maneras de generar mucho contenido con poco esfuerzo, porque esto es realmente lo complicado. Lo complicado para la microempresa es que estar en una red social es muy exigente. Hay que publicar
con mucha frecuencia y es muy difícil crear buen contenido con mucha frecuencia. ¿Cuál es el secreto? Pues que en ocasiones podemos reutilizar, podemos readaptar, podemos... Digo en ocasiones porque lo que no puede ser es el consejo por defecto, sino que tenemos que ir pues adaptándolo y viendo un poco cada momento y por supuesto siempre creando contenidos nuevos, contenidos atractivos, pero eso no podemos hacerlo permanentemente. Todos los días no podemos decir un contenido fabuloso para mi red social, sino que hay veces que, bueno, pues tenemos que ir viendo cómo aprovechamos todo lo que tenemos, ¿vale? Bueno, y las colaboraciones nos van a ayudar a también crear contenido en el sentido en que llegamos a acuerdos con otras empresas complementarias con la nuestra, crean, ellos crean contenido y nos etiquetan, que esto, por ejemplo, en Instagram ahora lo permite, publicaciones que aparecen en 2 cuentas a la vez. Esto es fruto de la importancia de las colaboraciones. Bueno, pues unas veces lo haces tú con otros, otras veces lo hacen ellos contigo. Y entonces te ahorra la creación de ese contenido. Podéis patrocinar concursos que hacen otras empresas para que ellos hagan el diseño, después vosotros compartís el diseño. En fin, buscar la forma en la que la colaboración os pueda ayudar a ahorrar recursos a la hora de generar contenido. Y con esto además vais a conseguir mucha visibilidad porque vais a alcanzar la visibilidad de la audiencia de las empresas con las que estáis colaborando. Y esto yo creo que de verdad es interesante y tenéis que aprovecharlo. Aquí lo difícil es encontrar la fórmula, porque hay distintos tipos de colaboraciones. Hay colaboraciones de todo tipo. De tal manera que tenéis que buscar pues, y empresas que de verdad pueden funcionar con nosotros. Bueno, pues esto es algo que las grandes lo hacen muchísimo y que los pequeños podemos hacerlo sin problema. Lo único es que cambia la escala, cambia el objetivo, cambia la inversión, ¿no? El dinero del que hablamos o del presupuesto que podemos asignarle, pero las grandes lo hacen y los pequeños yo creo que podemos hacerlo perfectamente también. Y yo creo que esto es algo interesante a nivel de redes sociales, interesante a nivel de marketing y de negocio. Es decir, que os puede ayudar a crecer. En general, las colaboraciones de todo tipo funcionan bien, si se hacen bien, ¿vale? Bueno, os voy a dar ahora más consejos concretos relacionados con la optimización de recursos. Hay que aprovechar los momentos creativos. Mirad, no todo el mundo tiene ese perfil creativo de que en cualquier momento es capaz de generar ideas y contenido de todo tipo, sino que en general lo habitual es que tenemos altibajos. Hay momentos en los que se nos ocurren muchas ideas y hay otros momentos en los que no. Yo lo que quiero es que aprovechéis esos momentos. Si os dais cuenta, hay días que os ponéis y decís, venga, voy a pensar la estrategia de redes sociales, de qué voy a hablar las próximas semanas, lo que os contaba antes de estrategia, un mínimo de planificación. Bueno, pues hay veces que estáis como un poco espesos, no se os ocurre nada. Bueno, pues en ese momento lo que tenéis que hacer es dejar lo que estáis haciendo. Me refiero, dedicaros a otra cosa. Ya volveréis a poneros con ese trabajo creativo. Hay momentos del día en los que hay que hacer tareas repetitivas y aburridas y hay momentos de los días en los que hay que hacer tareas creativas y mucho más llevaderas. Hay que saber identificar cuándo son esos momentos. Cada persona, esos momentos pueden estar en lugares distintos del día. Es decir, hay gente que es más creativa o que está más motivada o más por la mañana, primera hora, a última hora, por las tardes, los fines de semana. Lo que quiero decir es que vosotros que tenéis vuestras empresas, que estáis vosotros solos gestionándolo todo, das cuenta que esos momentos creativos pueden ocurrir en cualquier momento del día. En la ducha, dando un paseo. Lo que es importante es que toméis nota sobre lo que se os acaba de ocurrir. Eso es un consejo que voy a contar más adelante, pero ya os lo digo ahora. Si se ocurre una idea en cualquier momento del día, hay que apuntarla, sea como sea. Conozco una persona que hace notas de voz para sí mismo. Y fijaos, me decía, esto es buenísimo porque lo puedo hacer incluso en la cama. ¿No? En la cama de repente está leyendo, que se vaya a dormir, de repente se acuerda y no escribe, sino que se pone una nota de voz y dice, sería buena idea que hiciese un contenido sobre este tema para planificar, para conseguir una visibilidad, gracias, no sé, y lo cuenta en formato de audio, ¿no? Como ya os digo, depende de cada uno, depende de lo que veáis más operativo, más fácil, pero hay que aprovechar al máximo esos momentos, que no son todos, y hay que saber identificarlos y aprovecharlos, y dedicarse, incluso ponerse ya directamente, ¿no? Con el ordenador, con la herramienta, ¿no? Con la plataforma que estemos usando de redes sociales, y vamos a crear contenido. Y esos contenidos además después podemos guardarlos. Muchas redes sociales permiten esto, guardar borradores. Lo permite Facebook, lo permite Instagram, lo permite TikTok, ¿vale? Se guardan borradores, se escriben, se redactan, se publica, no, se sube el contenido, pero no se publica, sino que le damos al botón de guardar y decimos, para después. Ya lo terminaré después. Ya pensaré después para qué momento lo publico.
Guardar un borrador no es programar, que es otra cosa distinta de la que hablaremos más adelante. Programar es que tienes muy claro el contenido, ya está finalizado y tienes muy claro cuándo lo vas a publicar. Guardar un borrador es, bueno, después lo revisaré, después pensaré en él. Bueno, pues esto es interesante para usarlo en esos momentos creativos que tenemos tanta inspiración. Vamos a guardar borradores. Borradores además que sepamos que no van a caducar, que van a seguir vigentes. Es decir, tened cuidado con este tipo de cosas, porque si el tema es de mucha actualidad, podemos crear un borrador que después no sirva para nada y que se desaproveche, ¿vale? Pero es bastante interesante tener cierta cierto volumen, bueno, o un depósito de borradores, porque después pasará, y os pasará con la gestión de redes sociales, que llegarán días en los cuales podéis dedicar un rato a las redes sociales y os sentéis y digáis, venga, voy a ponerme a crear contenido. Y hay otros días que digáis, uy, esta semana no tengo un momento libre. Bueno, pues si no tenéis un momento libre, vais a los borradores y buscáis el contenido que viene bien para esa semana y salváis esa situación de esta semana no puedo dedicarme a nada, ¿vale? Pregunta a Leticia dónde se hacen los borradores. Cada red social lo tiene en un sitio distinto. Te recomiendo que lo busques, ¿no? Cómo crear un borrador en Instagram. Y veréis que en el proceso de creación del contenido hay un lugar en el cual puedes guardar para borrador y cada red social lo tiene en lugares distintos, ¿vale? Incluso ahora hablaré también de herramientas que permiten para la gestión profesional de redes sociales, que permiten guardar borradores con mucha agilidad, programar de forma muy visual. Hablaremos de eso más adelante en uno de los puntos, ¿vale? Otro consejo relacionado con todo esto. Hay que pensar en el contenido evergreen. Evergreen quiere decir siempre verde. Pues fijaos, eso es contenido que no caduca, que siempre es relevante, que lo podemos utilizar más adelante en cualquier momento. Bueno, pues todas las empresas terminan tirando de contenido evergreen para esos momentos de agobio, para esos momentos en los que decir, ¿qué publico? Pues publico contenido evergreen que previamente he guardado en un borrador o incluso aunque no esté guardado, lo tengo almacenado en mi lista de notas de ideas. Y ese contenido, al no caducar, puedo publicarlo en cualquier momento. Puedo haberlo pensado el año pasado y publicarlo ahora, porque es un contenido que perdura en el tiempo. De ahí viene el nombre. Bueno, pues, ¿cuáles son ejemplos de esos contenidos evergreen? Aunque seguro que en cada sector de cada uno de vosotros pues tendrá lo suyo. Bueno, pues fijaos, citas, ¿no? Las típicas frases motivacionales, citas de personajes famosos relacionadas con vuestras temáticas. Bueno, citas antiguas, esto funciona siempre, aunque sean de hace un montón de años. Las citas funcionan. Las curiosidades relacionadas con vuestro sector, con vuestra empresa, ciertas entrevistas, pero para esto no vale todo, ¿eh? Aquí hay entrevistas que depende de las preguntas, depende de los temas que se toquen, pues pueden ser más de actualidad o no, ¿vale? Pero hay entrevistas que son evergreen. Definiciones de conceptos, de temas relacionados con nuestros productos, con lo que vendemos, con lo que hacemos, ¿vale? Creo que es bastante interesante que sepamos identificar correctamente el contenido que sabemos que no va a caducar. Aquí lo primero es identificarlo. Una vez que lo hemos identificado, pensar en qué vamos a publicar y guardar borradores, guardar ideas, pero pensar en qué momento vamos a tirar de estos recursos que nos van a ayudar a a salir del paso en determinados momentos en los que tenemos más problemas, ¿no? A la hora de dedicar tiempo a la creación de contenido. Tened en cuenta que las redes sociales es marketing de contenido al fin y al cabo. Es decir, crear contenido es fundamental porque las redes sociales se basan en contenido de vídeo, contenido de texto, de imagen, pero son contenidos. Entonces, los contenidos tienen como distintas fases en las que se crean, ¿no? Se piensa en la temática que se va a hablar, se redactan los textos, se diseña una creatividad, en fin, se piensa un mínimo de estrategia, ¿vale? Bueno, pues cuando estamos en esos momentos, en los momentos previos a la creación de contenido, donde debemos aplicar los distintos tipos de contenido que podemos pensar, ¿no? Para las redes. Me pregunta Roselín, ¿cuál es la definición de Evergreen? Bueno, creo que lo he dicho, pero bueno, Evergreen viene de siempre verde, pero es un tipo de contenido pensar Evergreen dentro del contexto del marketing, ¿vale? Es decir, que ten en cuenta que hay muchas veces que hay palabras que tienen distintos significados dependiendo del contexto en el que esté, ¿no? Hablando del contexto del marketing, y esto aplicarlo en redes sociales, aplicarlo, por ejemplo, a un blog, ¿vale? Son contenidos que no caducan. Contenidos que sepamos que sabemos que perduran en el tiempo, porque se mantienen verdes, no envejecen
¿vale? Por eso de ahí viene la palabra del inglés, ¿de acuerdo? Y por tanto podemos recurrir a ellos en el futuro sabiendo que son de plena vigencia y que no están relacionados con temas de actualidad, de novedad, de tendencia, ¿vale? Bueno, pues ya os digo que esto es algo que muchas empresas recurren a ello. No hay que abusar, porque si es todo contenido evergreen, lo que conseguimos es una red social como muy fría, muy poco adaptada a la realidad, a la actualidad. Es muy necesario los contenidos de actualidad. Son muy necesarios las redes sociales, porque además son los que mejor funcionan, ¿vale? La actualidad funciona mejor que el evergreen, funciona mejor siempre, pero es muy difícil mantener siempre ese nivel de atención y de actualidad permanente que nos exige estar permanentemente planificando, pensando, creando contenido adaptado a lo que surge, lo que está de moda en cada momento y de lo que se habla en cada momento. Entonces, como no podemos estar siempre de esa forma, pues por eso intercalamos y buscamos un poco, y buscamos el equilibrio entre la actualidad y lo perdurable en el tiempo, ¿vale? Bueno, y lo que os comentaba antes sobre la anotación de ideas, esto creo que es interesantísimo y podéis aplicarlo tanto a nivel de papel, porque hay gente que funciona con su típica libreta que tiene en el bolso, pequeñita, y en el cual anota cosas, o por supuesto la típica aplicación del teléfono. Aplicaciones de notas en el teléfono existen en todos los teléfonos. Y si no os gusta la que tiene el teléfono, podéis instalaros una propia. Que vayáis a las aplicaciones y buscáis una que os guste más, que os permita personalización, que os permita alarmas, que os permita lo que queráis, ¿no? Bueno, pues las notas tienen que ver con lo que hemos hablado antes del método GTD y nos permite aprovechar al máximo eso que os comentaba de los momentos creativos. Es decir, que en esos momentos en los cuales se nos ocurren ideas, pues rápidamente se apunta la idea. Y un consejo, hay que intentar ser breve, pero ser muy descriptivo para después acordarnos de lo que queríamos decir. Lo que quiero decir es que si yo se me ocurre una idea y anoto un par de palabras sobre la idea, en plan, bueno, después me acordaré, puede ser que después vuelvas a esa idea a los 2 meses, veas 2 palabras y no te acuerdes de lo que quería decir. De tal manera que por eso hay que intentar ser mínimamente descriptivo, para que realmente recordemos esa idea de contenido que habíamos apuntado y la recordemos con cierta precisión, ¿vale? Para que no se nos pierda un poco en el olvido. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya habéis visto que existen muchos consejos relacionados con optimización de recursos. Yo estoy seguro bueno, que si estuviésemos aquí en presencial y hablásemos, seguro que cada uno tiene incluso sus propios truquitos. Creo que es bueno que entendamos que cada cabeza funciona de una forma distinta. Estoy seguro que pasa con todo, ¿no? Pasa con el trabajo, pasa con nuestra casa, pasa con nuestra vida en general, que cada uno organiza su vida de una forma distinta. Hay gente que es más o menos organizada y hay gente que, bueno, improvisa más o menos, planifica más o menos. Lo que es importante es que todo esto lo adaptemos a nuestra propia forma de ser, a nuestra propia forma de crear estrategias, contenidos, etcétera, etcétera. De tal manera que vamos a adaptarlo sabiendo y entendiendo cómo somos cada uno, porque a lo mejor lo primero es que tenemos que entendernos, que hay gente que a lo mejor no se conoce tanto como debería, ¿vale? Y gracias a eso, pues bueno, pues podremos organizar la estrategia y todo lo que vamos a hacer en torno a redes sociales y que tenemos que ejecutar nosotros, porque aquí el problema es que lo tenemos que ejecutar nosotros. El segundo punto del día. Vamos a buscar tendencias, referencias, ejemplos, cosas que están haciendo los demás que nos pueden ayudar a nosotros a pensar en esas o a descubrir temáticas o ideas que podemos hacer. Esto es fundamental. Fijaos, cuando he hablado de los momentos de creatividad y de tener ideas, parece que las ideas se nos ocurren a nosotros solos. Las ideas en muchos casos vienen de cosas que vemos que hacen los demás y somos capaces de adaptarlas, de modificarlas, incluso de copiarlas, entre comillas, ¿vale? Hay veces que se copian estrategias. Lo que es feo es copiar a tu competencia directa. Eso está como mal visto empresarialmente. Pero si vosotros habéis visto algo que ha hecho una empresa a otro nivel, en otra ubicación, que no tiene nada que ver con vosotros, pues que sepáis que podéis aplicarlo en vuestro negocio. Fijaos, las ideas no se pueden patentar. Esto es una cosa que yo descubrí hace tiempo y que me parece muy curioso. Fijaos, os voy a poner un ejemplo. Hace unos años recordad que salió un concurso en Antena 3 de salto en trampolín. Llevaban famosos y saltaban en trampolín. Bueno, pues llegó Telecinco y a la semana siguiente hizo el mismo concurso. Entonces se pusieron de moda los concursos de trampolín. Llegaban famosos, exactamente lo mismo. Llegaban famosos y saltaban por el trampolín
Exactamente lo mismo. No podía, Antena 3 no podía registrar la idea. Se me ocurrió una idea de un concurso de salto en trampolín. No puede registrar esa idea. Puede registrar el nombre, el logotipo, los colores corporativos, pero no puede registrar esa idea. Resulta que Telecinco le copió, literalmente. Bueno, pues eso que os estoy contando, llevarlo a todas las empresas. Fijaos permanentemente como la mayoría de las empresas están permanentemente investigando, observándose entre ellas, copiando soluciones, copiando productos, copiando más o menos literalmente, pero lo hacen. Aquí están los límites de la ética, un poco los valores de vuestra empresa, pero ya os digo, no creo que haya que copiar, pero sí creo que hay que ver muy bien lo que hacen los demás e inspirarnos. Porque además pasa muchas veces, y es que nosotros, he hablado antes de esos momentos de creatividad, pero hay momentos en los que estamos, que es que no se nos ocurre que decimos, no existe momento de creatividad a lo largo de mi día, porque tengo preocupaciones, porque tengo mil cosas que hacer, porque tengo momentos de pararme a pensar. Puede pasar esto perfectamente. Es decir, que hay agendas muy apretadas, hay mentes que no tienen esa capacidad de pararse a ver más allá y no pasa absolutamente nada. Es decir, somos de mil formas distintas. Cada uno, hay gente muy creativa, hay gente que no tanto. De tal manera que ahora os voy a dar ideas sobre cómo investigar y cómo descubrir cosas que podemos aplicar en nuestras redes sociales. Antes os he hablado de lo importante que es sentarse a pensar y que cada uno sea capaz de llegar bueno, a ideas o a formas de hacer las cosas que funcionen bien. Pero ahora estoy en el lado contrario, en el lado en el cual no se me ocurre absolutamente nada. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, pues que sepáis que esto es súper normal. Y el investigar lo que hacen los demás, es analizar lo que hacen los demás, es algo que hace todo el mundo. Y las empresas, y las grandes empresas, más que nadie. Y esto es algo que podemos hacer nosotros permanentemente. Investigar lo que están publicando los demás. Y os voy a poner un consejo muy concreto que en Instagram es muy fácil de ejecutar. En otras redes sociales, pues bueno, pues ya depende, ¿no? Pero en Instagram yo lo recomiendo. Y es que os saquéis una cuenta incluso con un seudónimo, con un nombre inventado, con lo que vosotros queráis, que va a ser vuestra cuenta de inspiración. La cuenta en la que vais a seguir a vuestra competencia, a empresas, vuestra competencia inmediata, vuestra competencia un poco de otros mercados, a empresas líderes de vuestro sector, a empresas líderes en otros sectores que hacen las cosas bien o que os interesa a nivel de publicación de contenido en redes sociales y que sea vuestra cuenta de inspiración. Y esa cuenta de inspiración podéis ir a ella en cualquier momento y que os sirva para ver lo que están haciendo los demás. Bueno, pues esta cuenta de inspiración podéis tenerla en el móvil perfectamente junto a vuestra cuenta normal. Ya he visto que en Instagram es muy fácil, pinchando en el avatar de vuestro perfil, cambiar entre cuentas y podéis tener en el mismo móvil varias cuentas a la vez. Es muy fácil y muy rápido cambiar entre cuentas. De tal manera que es muy fácil dedicar una cuenta a esto. Y os preguntaréis, ¿por qué no lo hacemos con vuestra cuenta principal? Podéis hacerlo. Lo que pasa es que vuestra cuenta principal basta, los contenidos que os van a aparecer en vuestro muro van a estar mezclados con contenido de todo tipo. Lo mismo da cosa seguir a vuestra competencia y no lo hacéis. Seguid otras cuentas que a nivel personal os interesan. Y entonces, cuando entréis en el muro de contenidos, pues veréis contenido de todo tipo. Y de cada 10 contenidos habrá uno que os interese a nivel de empresa propia vuestra. Mientras que si tenéis esa cuenta de inspiración, os va a permitir tener contenido 100% aprovechable. Incluso si hay una cuenta que empieza a publicar contenido que no os interesa, pues la dejéis de seguir. Seguid solo cuentas inspiracionales que os permitan descubrir formas de hacer las cosas que podáis aplicar en vuestras propias redes sociales. Esto que os estoy contando podéis hacerlo sin necesidad de hacer una cuenta. Hay programas que lo hacen, que buscan contenido en tendencia, que buscan cuentas que tienen buena interacción, pero esto yo te doy una solución que es súper económica, rápida y efectiva. De tal manera que dedicáis esa cuenta para tener un muro fantástico para obtener ideas. Y gracias a esas ideas que vais a ir descubriendo, os vais a dar cuenta cómo adaptarlo y aprovecharlo para vuestro propio negocio. Esto es fundamental, es decir, no consiste en copiar literalmente, consiste en ver cómo lo han hecho los demás y cómo podemos hacerlo nosotros. Pero os aseguro que muchas empresas hacen esto y debemos ser capaces y perder el miedo o perder la vergüenza para darnos cuenta bueno, que podemos hacerlo sin problema. Pregunta María, ¿qué publicaría la cuenta de inspiración? Nada, si es que no hay que publicar nada. Es que es una cuenta en la que
incluso me da igual los seguidores que tenga. Si es que la puedo llamar, ponerle un nombre cualquiera. Es un muro vacío, es incluso un avatar sin foto o una foto básica, un nombre que no hay por qué ponerle el nombre de vuestra empresa, que es que le podéis poner un nombre, ¿no? Cualquiera. Es decir, que esto solo sirve para inspirarse, no sirve para participar. Después todo vuestro contenido va a vuestra cuenta principal, ¿de acuerdo? Y esto que os he comentado, podríais hacerlo incluso con distintas temáticas, con distintas áreas de negocio de vuestra empresa, ¿vale? Esto en Instagram lo puedo hacer de esta forma. En otras redes sociales permiten otra forma de hacerlo. Por ejemplo, Twitter, o X, como se llama ahora mismo, permite crear listas. Las listas es algo parecido a esto, pero sin necesidad de crear otras cuentas. Yo agrego perfiles a las listas y después puedo navegar por las listas y ver contenido segmentado a las cuentas que previamente he seguido. Eso es una opción pues mucho más interesante, ¿vale? Lo que pasa es que no todas las redes sociales permiten generar listas. Bueno, pues esto podéis hacerlo también. Ya os digo, cada red social tendrá su propia forma de proceder. Pero lo que quiero que entendáis es la importancia de ver contenido de los demás, de inspiraros. Y gracias a eso, pues ser capaces de crear mucho mejor contenido, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto está relacionado también con la investigación de temas de actualidad, de contenido que sabemos que funciona bien. Hay herramientas que nos permiten filtrar, segmentar y llegar a contenido que tiene mucha repercusión, muchos comentarios, muchos me gusta, ¿vale? Hay que seguir un poco también a las cuentas líderes, un poco que crean tendencias dentro de las redes sociales. Es decir, que seguro que descubrí dentro de las redes sociales pues cuentas que hacen las cosas que les funcionan muy bien. Y de hecho, claro, siempre surgirá la duda, porque a ellos les funciona y a mí no. Bueno, pues lo primero que tenemos que ser capaces de analizar lo que ellos hacen, de seguirles la pista, de ver lo que están haciendo, ¿vale? Pregunta Roselín por Twitter, ¿no? Que es una red social que está en permanente cambio y crisis, ¿no? ¿Cómo de importante es? Pues bueno, pues es una red que es verdad que de siempre ha sido una red muy parcial, no ha sido genérica para todo el mundo, ¿vale? Yo diría que ahora mismo es importante para vosotros dependiendo del sector. Hay sectores que los que Twitter funciona muy bien, fundamentalmente sectores relacionados con la comunicación, con la actualidad, es decir, si sois periodistas, escritores, medio de comunicación, publicáis libros, tenéis, no sé, en fin, temas de actualidad, ¿de acuerdo? Ahora mismo la red social líder en España es Instagram. Facebook ha caído mucho, ya todos los últimos estudios hablan de que Instagram se usa mucho más y por tanto Instagram es la red social obligatoria, entre comillas. Facebook sigue siendo necesario para ciertos sectores, para ciertas franjas de edad, es decir, que Facebook no hay que olvidarlo porque sigue siendo la red social más usada del mundo. Lo que pasa es que en Europa ha caído mucho y en España más. Y Instagram es muy potente y por supuesto TikTok ha crecido muchísimo. Lo que pasa es que TikTok es muy esclava, exige una creación de contenido más complicada que en Instagram. En Instagram se puede sobrevivir, se puede crear contenidos que funcionen bien con muy poco. En TikTok hace falta grabar vídeos y grabarlos bien, ¿vale? Entonces, de tal manera que yo diría ahora mismo que hay que estar en Instagram y de Twitter, olvidaros, a no ser que estén en uno de esos sectores que os puede ser interesante estar. Tened en cuenta que no hay que estar en todas las redes sociales, hay que estar en las redes sociales que somos capaces de estar, mantener y llevarlas con el tiempo y la dedicación que se merecen. Y como no podéis dedicaros a todas las redes sociales porque sois microempresas, centraros en lo que de verdad podéis trabajar, ¿de acuerdo? Y de hecho, me pregunta ahora María por los canales de WhatsApp que han surgido hace muy poco y me los compara con los de Instagram. O bueno, podría haberme preguntado por los de Telegram, porque realmente los canales de WhatsApp surgen de los de Telegram, ¿vale? Que son, que es el origen. Todo lo que implementa WhatsApp viene de Telegram, que es de la red social, perdón, es el canal, la aplicación de mensajería más completa, con más opciones. Para mí es la mejor, pero desgraciadamente no es la más usada y por eso todos estamos en WhatsApp. Los canales de WhatsApp ahora mismo están muy limitados, ¿vale? Solo lo han abierto para grandes empresas, con condiciones muy restringidas. Ahora mismo, bueno, pues con el de WhatsApp lo tenemos un poquito más complicado, ¿vale? Igual que Instagram ha implementado algo muy parecido. En fin, hay que investigar un poco lo que hace, cómo funciona cada red social y ver cómo podemos aprovecharla. Por cierto, hablando un poco de esto, WhatsApp se está convirtiendo en una red social. Las redes sociales, hoy no vamos a hablar de esto, ¿no? Sobre tendencias, esto es otro taller también aparte. Pero las redes sociales están dejando de ser sociales. Dicen que ya se están convirtiendo en redes virales, en redes de entretenimiento. Las redes sociales cuando surgen es para seguir gente conocida y estar en contacto.
Ya cada vez más seguimos gente menos conocida y no lo usamos para estar en contacto, sino para pasar un buen rato, para consumir contenido que nos divierta, que nos entretenga, que nos informe. Pero eso ya es lo que pasa en las redes sociales. Ahora, las redes sociales están dejando de ser social. ¿Qué canales usamos para estar en contacto con nuestras personas cercanas e intercambiar contenido que interese a nuestras personas cercanas? Pues las herramientas que en origen eran de mensajería como WhatsApp, pero ya están evolucionando. WhatsApp ya permitió los estados y permite publicar algo parecido a la historia de Instagram, va a permitir interactuar con los estados, ha estrenado los canales que no deja de ser una red social, es decir, un lugar donde perfiles de empresas publican contenido y nosotros podemos darle me gusta a los contenidos, es decir, red social pura y dura. WhatsApp está evolucionando hacia redes sociales, el resto de redes sociales están evolucionando hacia redes virales. De tal manera que un poco el papel de las redes sociales está cambiando. También es bueno conocer un poco esta situación, este contexto de cambio permanente. Tened en cuenta que cuando hablamos de todo lo relacionado con Internet, con el marketing digital, tenemos que entender que esto es el cambio permanente. Ahora mismo hablo las cosas de una forma, dentro de 2 años hablaremos de otras redes, de otras estrategias y de otros consejos distintos. Estos talleres que os contamos caducan, estos no son evergreen, no son talleres evergreen. Dentro de 2 años os hablaré de otras cosas distintas. Hay veces que incluso no tienen que pasar 2 años, tienen que pasar 6 meses. Y en 6 meses hay funciones, hay aplicaciones que dejan de existir, hay cosas que cambian, hay tendencias que cambian y todo esto no nos queda otra que estar muy atentos y escuchar y atender y asistir a este tipo de talleres para descubrir las últimas novedades sobre todo, ¿vale? Todo esto que sirva un poco de paréntesis para daros contexto y entender la importancia de los cambios. Y siempre desde la perspectiva del intentar no agobiarse, ¿vale? Porque yo entiendo que los cambios tienden a generar como cierta ansiedad, ¿no? Que esto un poco también está relacionado uno con las microempresas. En las grandes empresas, como hay gente dedicada a cada cosa, pues que cada uno se preocupe de los cambios de redes sociales, pues solo la persona que gestiona redes sociales se encarga de eso. Mientras que yo, que soy microempresa, pues me puede generar cierto agobio que de repente entro en una aplicación y la interfaz ha cambiado, por ejemplo. Que eso es súper habitual. Ya no está el botón donde tenía que estar, ahora está en otro sitio, esto no sé cómo se hace, esto es una locura, esto suele pasar mucho. No nos queda otra que estar en contacto permanente con esta herramienta, ¿vale? No nos queda otra que, bueno, que formarnos y que seguirle en la pista. Es muy complicado perder el contacto y volver a los meses, ¿vale? Porque cambian las cosas, ¿vale? Entonces, siendo microempresas, pues debemos estar en contacto. Esto no implica hacer un estudio intensivo sobre cómo funciona cada cosa. En general, las redes sociales tienen unas funciones básicas e imprescindibles y lo avanzado. Entonces, si no tenemos tiempo, debemos olvidarnos de lo avanzado. Es decir, que lo avanzado es complicado, exige mucha más dedicación a la cual no podemos ofrecer. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser capaces de darnos cuenta de lo que es fácil y que podemos hacer sin problema y de lo que es mucho más avanzado. Guardar borradores no forma parte de las funciones avanzadas, simplemente hay que saber dónde están, ¿vale? Programar contenido, como hablaremos más adelante, no es demasiado complicado, ¿vale? Tenemos que ser capaces también de identificar que hay programas que son complejos, que están muy avanzados y otros que son muy sencillos, que están pensados para las empresas pues mucho más pequeñas como las nuestras. Bueno, y todo esto relacionado con la investigación de tendencias en redes sociales, pero fuera de redes sociales también podemos descubrir lo que está de actualidad, lo que sabemos que se está buscando, que el mercado demuestra interés, que la gente habla, y es muy importante enterarnos de todo esto. Es muy importante la actualidad. La actualidad es fundamental para las redes sociales, porque la actualidad es lo que funciona bien, lo que tiene interacción, lo que genera me gustas, comentarios, y es que estar permanentemente atento a la actualidad. Eso es bueno estar en redes sociales y usar herramientas como por ejemplo esta que se llama Google Trends. Google Trends, si entramos en esa dirección que os pongo ahí abajo, si buscáis Google Trends, os aparecerá la página y podréis navegar por ella y descubrir volúmenes de búsqueda, tendencias, pero si accedéis a esa página, entraréis directamente a un lugar donde habla de las tendencias hoy día en España. Fijaos que esta captura la hice, hoy es día 20, pues la hice hace 3 días. ¿Cuáles eran los temas de actualidad en España ese día? Y Google tiene una herramienta que lo dice. Y os dice que era Meryl Streep porque le dieron el premio Príncipe de Asturias y porque era el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol y porque 1000 cosas. Bueno, pues gracias a eso descubrís temas de actualidad. Y esto sirve también para inspirarse. Resulta que hoy tengo que escribir algún tema de actualidad. Tengo que publicar algo adaptado a la actualidad. Pues veo esto y si
mi sector tiene algo que ver con estos temas de actualidad, pues voy a sumarme de alguna forma. Es importante que veamos que tenemos que establecer algún tipo de conexión. No es bueno hacer contenidos que no tengan absolutamente nada que ver. Es decir, bueno, que es algo de actualidad, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Me gusta poner el ejemplo de una gala del Balón de Oro de hace unos años en la que Messi fue con un traje rojo, muy llamativo. Bueno, pues Telepizza hizo una publicación en redes sociales que decía: emitimos un comunicado para decir que el traje de Messi no lo hemos patrocinado nosotros. En plan, porque ellos tienen el color corporativo rojo. Bueno, pues es una publicación ideal porque se suma a la actualidad, es algo bueno en redes sociales, busca algún tipo de conexión, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues, el patrocinio, ¿no? La conexión. Y en tercer lugar, usa el humor. El humor funciona muy bien en redes sociales. Hay que ver cómo adaptarlo a nuestra empresa, ver cómo adaptarlo a las distintas redes, porque el nivel de humor es distinto en cada red social. Cada red social tiene un lenguaje distinto y una forma de hacer humor distinta. Bueno, pues debemos ser capaces de adaptar ese humor, porque el humor funciona. Y de verdad lo recomiendo con moderación, es decir, sabiendo un poco lo que hacemos, viendo hasta dónde podemos llegar, pero sabemos que va a funcionar. Es decir, que en general apelar a las emociones funciona. El humor no deja de ser una emoción, al igual que ¿no? La tristeza, la alegría. Y de hecho, los temas polémicos funcionan muy bien también en redes sociales. Lo que pasa es que son mucho más complicados de gestionar. Es decir, tratar un tema que genere debate va a permitir conseguir muchísimos más comentarios. Y los comentarios de interacción y éxito para nuestras redes sociales, porque se traduce en alcance, visibilidad, posibilidad de ganar más seguidores. Pero son temas delicados, son temas que, bueno, pues podéis usarlos, pero teniendo cuidado. Y de hecho, muchas veces hay empresas grandes que se equivocan, que entran en ciertos temas que no deberían entrar. Y si los grandes se equivocan, pues imagínate lo fácil que es que nos equivoquemos nosotros. La parte buena es que como somos pequeños, si nos equivocamos, la repercusión no va a ser grande. No nos van a montar una polémica que va a salir hasta en el telediario, que a algunas empresas les ha pasado, ¿no? Pero les pasa porque tienen una audiencia muy grande y el riesgo que corren es más grande. Nosotros, dependiendo del tamaño de nuestras redes sociales, el riesgo que corremos es más o menos importante. Pero yo creo que está bien acercarnos a esos límites, ¿vale? Es complicado, pero es una de las formas de conseguir éxito. Y otro consejo relacionado con la investigación de tendencia, y es usar un concepto que se llama el social listening. Social listening literalmente es escuchar de lo que se habla en redes sociales. Para esto es muy bueno participar activamente en redes sociales. Y voy a explicaros esto. A mí no me gustan las redes sociales. Es decir, yo personalmente, a mí no me gustan, pero yo profesionalmente tengo que estar por muchos motivos. Y tengo que estar porque después tengo que hablar de ellas, tengo que saber cómo funciona y por tanto yo tengo registro, tengo perfil de redes sociales y veo lo que ocurre en redes sociales. Es muy bueno estar en redes sociales. En general, si voy a trabajar profesionalmente con redes sociales, es muy bueno estar personalmente. Si yo tengo la mejor forma de publicar contenido en TikTok es estar en TikTok. Es entender cómo funciona TikTok, es ver lo que se publica, lo que se dice, lo que se comenta, ¿vale? Participar, comentar nosotros mismos, interactuar, participar activamente de una red social que después voy a utilizar. Es algo muy bueno y nos va a dar un aprendizaje muy necesario para saber cómo funciona la red social que tengo que hacer. De nada sirve funciona mucho mejor estar un mes publicando contenido en TikTok que hacer un curso de 100 horas sobre TikTok. Es decir, esto podemos hacerlo y debemos hacerlo. No vale decir, no, es que a mí no me gustan las redes sociales. Si nosotros estamos profesionalmente en redes sociales, si gestionamos las redes sociales de nuestra empresa, no nos queda otra que estar y entender las redes sociales y escuchar y ver lo que se dice, lo que se hace, cómo se comenta. Porque si no, después vamos a publicar de la forma en la que no se hace o no vamos a entender el lenguaje de la red social. Porque tiene el humor, antes hablaba del humor. El humor en Twitter no tiene nada que ver con el humor en Instagram, nada que ver. De hecho, el humor en Instagram es como mucho más evidente. Es decir, se entiende mucho más el humor y es mucho más plano. En Twitter es una locura el humor, cómo funciona. O incluso ya si os ponéis, ahí tiene un lenguaje muy específico el humor de los comentarios en TikTok. Tienen una acidez y que se merecen
un lenguaje aparte. Es que es curiosísimo, ¿no? Entrad de verdad en los comentarios de los vídeos con más éxito en TikTok y veréis cómo es un submundo. Es un submundo porque lo pasa realmente bien, porque está muy enfocado al humor, pero un humor distinto, ¿vale? Y por eso os digo que esto solo lo entenderéis si lo usáis. Es muy difícil de explicar. A mí me está costando explicaros la diferencia del humor entre redes, pero lo entenderéis si participáis en esas redes sociales, ¿vale? De tal manera que aplicarlo como consejo, porque creo que de verdad es muy necesario en el mundo en que vivimos, en el que las redes sociales tienen un papel importante en las empresas. Pero también os digo algo, ¿eh? Que esto es algo que tiende a pensarse mucho. Tiene un papel importante, pero no imprescindible. Hay veces que hay empresas que en redes sociales simplemente están y lo usan como medio de atención al cliente. Hay que publicar contenido para que no dé sensación de abandono, pero las redes sociales no le generan negocio. Simplemente atención al cliente porque se usa muchísimo como atención al cliente en las redes sociales. Yo lo uso y me imagino que vosotros también, que escribís cuando tenéis algún problema y escribís, imagina algún tipo de, ¿no? de garantía, de duda, de consulta y escribís un mensaje directo a través de Instagram, una cita a través de Twitter, en fin, esas cosas se hacen, ¿vale? Y como atención al cliente, la verdad es que funcionan muy bien las redes sociales y en ese sentido, nada más que por ese motivo, ya conviene estar. Pero claro, para los que no tienen negocio en redes sociales no tiene sentido hacer una gran estrategia de contenido. Simplemente tenéis que tener una estrategia básica de mantenimiento para demostrar que la red social está activa, ¿no? Porque lo que no podéis tener es una red social en la que no se publica contenido desde hace meses. Porque entonces la gente directamente ni siquiera os va a preguntar algo por mensaje directo, porque va a pensar que la red está desatendida. Hace falta un mínimo de mantenimiento para demostrar que tiene actividad. ¿De acuerdo? Pero dependiendo de vuestro sector, fundamentalmente, porque es que hay sectores de todo tipo, la red social puede ser más o menos interesante. Aún así, yo os digo, hay redes sociales dedicadas a temas insospechados funcionando y que es interesante las cosas que hacen y les va bien. Pero bueno, depende de cada uno, ¿vale? Entonces tenéis que poder identificar las redes sociales que os funcionen, que son necesarias y las que vais a tener simplemente de acompañamiento o como atención al cliente, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos al tercer punto. Gestión profesional. Gestión profesional asequible, he contado antes. Es decir, eh, quiero que hagáis las cosas lo más cercano posible a lo profesional. Vuestra gestión no va a ser profesional, porque os dedicáis a 20 cosas y no sois unos profesionales de las redes sociales, sois unos profesionales de vuestro sector, de a lo que os dedicáis. Es decir, que si soy una peluquería, sois profesionales de cortar y peinar el pelo, pero no de gestionar redes sociales. Si soy un abogado o una frutería, soy experto en lo vuestro, pero no en redes sociales. Que puede ser que también lo seáis en redes sociales porque os hayáis formado, pero lo que quiero decir con esto es que sin ser profesionales podéis conseguir una gestión lo más profesional posible. Y en base a esta premisa os voy a dar una serie de consejos para tener una gestión profesional en redes sociales, ¿vale? Por cierto, aprovecho un poco que hemos pasado la mitad del taller para preguntaros si tenéis alguna duda sobre todo lo que hemos visto. Visto que me habéis ido haciendo algunas preguntas, pero nada, tengo aquí el chat abierto o estoy siguiendo la pista, ¿vale? Es decir, que cualquier cosa, cualquier comentario, pues por supuesto, estaré encantado, ¿vale? De que lo compartáis. Y bueno, vamos a hablar de consejos, de la gestión profesional de redes sociales. El primer paso, que me gusta mucho decirlo, e insistir, hay que estar permanentemente formándose. Si queremos ser profesionales en un campo tan cambiante como este, ¿vale? Porque el problema es que es un campo cambiante, porque si no, no habría que estar permanentemente. Este tipo de talleres yo creo que son mucho más interesantes incluso que un máster de 500 horas, porque, porque son como píldoras breves, directas, consejos concretos que os activan, que os motivan, que os ayudan a realizar cambios en vuestra gestión a partir del minuto siguiente al taller. Creo que es algo muy bueno. Yo lo hago también, es decir, que yo me he apuntado a este taller como ponente y yo a otros talleres asisto como oyente. Es decir, que porque yo estoy permanentemente aprendiendo. De tal manera que como hay tanto cambio, hay que estar permanentemente escuchando las cosas que van surgiendo. ¿De acuerdo? Eh, y esto además muchas veces abre la puerta a seguir formándose en otros lugares. Otros lugares como por ejemplo pueden ser los blogs, puede ser YouTube. Ahí se amplía conocimiento sobre ciertos temas concretos. Ahí es difícil encontrar vídeos buenos genéricos, pero
se encuentran vídeos súper chulos de, por ejemplo, tutoriales sobre ciertas cosas, estrategias concretas. Os recomiendo que busquéis, y aquí lo difícil es separar la paja del grano, ¿no? Que se dice tradicionalmente, porque en Internet o en YouTube hay contenido de todo tipo. Entonces hay contenido bueno, malo y regular. Tenéis que identificar el contenido bueno. Para eso, bueno, pues podéis encontrar cuentas de gente que recomiende cosas, podéis, bueno, tantear y buscar, porque, bueno, no dejan de ser contenido gratuito y que podéis encontrar de todo. Si vais a dedicaros a las redes sociales, creo que es muy bueno ampliar conocimiento sobre todos estos temas. Si os vais a dedicar, si vais a seguir en este mundo, porque no tenéis perspectiva de, porque si ahora mismo decís, no, yo, mi idea es meter a una persona, mi idea es que subcontratar todo este tema, pues entonces es distinto. Aún así es muy recomendable incluso aunque lo subcontrates. Es muy bueno conocer ciertos temas, porque así después vais a entender mejor los presupuestos, vais a entender mejor el trabajo que se hace, los resultados, los informes que os envíen. Los vais a entender mucho mejor si tenéis conocimientos de ello. Por eso, de verdad, creo que es súper interesante ampliar sobre estos temas que además os tocan seguro. Si tenéis redes sociales, estáis aquí apuntados a este taller, es porque las redes sociales son importantes para vuestro negocio. Por tanto, vamos a ampliar conocimientos sobre todo esto. Vamos a usar herramientas especializadas en redes sociales y asequibles a todos los niveles. Asequibles a nivel de precio, asequibles a nivel de conocimiento. Existen herramientas dedicadas a la gestión de redes sociales de todo tipo. Hay herramientas que valen un dineral y que valen 500 euros al mes. Y que eso no puede asumir nadie. Y que además son herramientas que son complejas de usar y que tienen 1 millón de opciones. ¿Para quién están pensadas esas herramientas? Pues para empresas que se dedican profesionalmente a esto. Pero se dedican solo a esto. No como vosotros que os dedicáis a 100 cosas más. Y eso no compensa en ningún caso para una pequeña empresa, para una microempresa. A vosotros os interesa más, y existen, y ahora hablaremos de ellas, herramientas que son mucho más económicas, desde gratis, o 10 euros al mes, o 15 euros al mes, que es algo asequible y que además son muy sencillas de utilizar y que se aprende a utilizar pues, sobre la marcha. Eso es mucho más deseable para vosotros y es mucho más profesional en el sentido que vais a tener una gestión unificada de todas las redes bajo un mismo programa, vais a tener acceso a la analítica y a todas las estadísticas de la red social centralizado en un mismo lugar, de las distintas redes, ¿no? Creo que es algo bastante interesante. Y de hecho, si lo hacemos de esta forma va a ser mucho más fácil analizar las estadísticas. Es decir, entender que para hacer un uso profesional de las redes sociales y para conseguir los mejores resultados posibles hay que ser capaces de analizar los resultados que estamos obteniendo y ver la evolución y ver lo que funciona y lo que no. Lo que no funciona para cambiarlo y lo que funciona para mejorarlo, porque siempre se puede mejorar. Identificar qué formatos funcionan, qué redes funcionan, qué tipo de contenido funcionan, qué temáticas funcionan, qué días del día en los que, de la semana en los que publico funcionan, qué estrategias funcionan, porque hay estrategias que funcionan y estrategias que no. Eso tenerlo siempre presente y eso aplicarlo a todas las cuentas de redes sociales. Hay contenido que funciona y contenido que no, que funcionará mejor o peor, pero ahí está el que funciona y el que no. Y tenemos que ser capaces de identificarlo y decir, vale, este funciona muy bien, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo haciendo pequeñas mejoras, a ver si conseguimos mejores resultados. Y para esto las estadísticas son fundamentales. Esto es algo que suele pasar en la gestión de redes sociales por microempresas. El que no tiene tiempo, pues claro, dedica muy poquito tiempo, publica contenido y se va. Y ni mucho menos va a dedicar tiempo a analizar estadísticas. Si sois capaces de analizar los resultados de un perfil de una red social, de vuestras distintas redes sociales, en un único lugar, va a ser mucho más fácil y una vez al mes. Bueno, pues hay herramientas y esta me gusta a mí mucho, porque es española y porque funciona muy bien. Se llama Metricool, en la cual sirve para dos cosas. Una sirve para analítica de redes sociales. Yo pongo todos mis canales de redes sociales y después me genera un informe mensual en el cual puedo ver un resumen de todas las publicaciones organizadas por cuál ha funcionado mejor, evolución de los seguidores, viendo un poco frecuencia de contenido, análisis de competencia. Está súper bien. Y además voy a poder planificar contenido, programar contenido, que ahora hablaré más adelante cuando hablemos de ese tema. Bueno, pues tiene una serie de planes desde 0 euros. El de 0 euros me parece muy competitivo porque permite el análisis
de una red social por marca, que es lo que le llaman a ellos. Es decir, pero eso es lo normal en una microempresa. Es decir, yo tengo una marca y entonces yo bajo mi empresa tengo un perfil en LinkedIn, un perfil en Facebook, un perfil en TikTok, uno en Twitter, y el plan de 0 € me permite configurar cada uno de esos canales en la misma cuenta. Y de tal manera que voy a poder planificar y programar contenido en esas cuentas y generar informes y ver datos estadísticos sobre esas cuentas que estoy analizando. La versión de pago permite muchas más opciones porque ya esos informes se pueden personalizar, se pueden programar los envíos, en fin, se puede acceder a más cuentas, permite acceder a herramientas avanzadas como inteligencia artificial y vale 14 € al mes, que no es una locura, ¿vale? Pero bueno, yo digo que es bastante interesante. Ahora volveré a hablar de esto cuando hable de planificación y es el siguiente tema. El siguiente tema del que, bueno, el siguiente epígrafe, ¿no? Del que quiero hablar en el curso. Por cierto, me pregunta José Manuel si vale la pena el LinkedIn de pago. ¡Wow! A ver, aquí, a ver, entiendo la pregunta porque ya puedo imaginar tu sector, ¿vale? Puedo imaginar tu sector, dímelo, José Manuel, y así me entero. Pues imagino que es un sector B2B, es decir, que te dedicas a empresas, servicios para otra empresa. Cuando vendes servicios para otra empresa, LinkedIn es un entorno ideal. Ideal porque hay profesionales, es un lugar donde hay profesionales. Bueno, eres aparejador. Bueno, pues entonces tus clientes, ¿quiénes son? ¿No? Porque bueno, tus clientes podrían ser estudios de arquitectura también, ¿no? Que te contraten tus servicios, pero tu cliente fundamental no sé si es la persona final, ¿vale? O son otras empresas, en fin. LinkedIn está muy bien para ampliar tu red de contactos profesionales. ¿Y la versión de pago funciona o no funciona? Pues mira, te voy a dar un consejo que vas a aplicarlo muy bien. Es que siempre suelen tener la versión de un mes gratuito. Yo te diría, coger un mes y aprovecharlo al máximo. Tiene una serie de ventajas, como que puedes ver las personas que han visto tu perfil, eh, puedes acceder a mensajes directos, a contactos de todo tipo, en fin. Bueno, yo creo que es bastante interesante para ciertos sectores. Yo te diría que lo pruebes, ¿vale? Es decir, que pruébalo ese mes. Y en base a ese mes, tú decides. Es verdad lo que tú estás diciendo, lo de la autoridad. Ahí es donde, bueno, pues empieza a tener seguidores, empieza a tener. No deja de ser otra red social más. Es decir, que hay gente que son influencers en LinkedIn. Es decir, gente que tiene 10.000 seguidores en LinkedIn y generan contenido con mucha interacción y participación y vas haciéndote una marca personal. Es verdad que yo creo que es bastante interesante. Yo creo que LinkedIn es más interesante a nivel personal que a nivel de empresa. Digo empresa, a ver que explique esto bien. Página de empresa. Es decir, vosotros en LinkedIn podéis publicar una página de empresa, pero las páginas de empresa les cuesta mucho moverse. Pero en cambio, los perfiles personales podéis mover vuestra página de empresa a través de los perfiles personales. Y yo ahí creo que es bastante interesante tener la página de empresa asociada a vuestro perfil personal para darle movimiento. LinkedIn creo que es una red interesante para ciertos sectores y en tu caso que hablas de que tienes un blog y tienes un canal de YouTube y claro, LinkedIn te permite darle visibilidad, claro, en este caso si se ve que generas contenido audiovisual relevante y que LinkedIn lo amplifica los alcances y claro, en ese caso, pues claro, es interesante. Es distinto a otros sectores, ¿vale? Otros sectores en los que LinkedIn puede no ser interesante en absoluto, ¿vale? Yo creo que hay ciertos sectores que es imprescindible, ¿vale? Fíjate, si generas contenido, pues fabuloso. Te doy un consejo que me imagino que ya te habrán dado en muchos sitios. YouTube es la red social reina del vídeo largo. ¿Vale? Y tiene una posición inamovible. No tiene ahora mismo ninguna empresa que le haga sombra en ese sentido. ¿Dónde ha encontrado competencia? El vídeo corto. TikTok le ha comido mucho terreno a muchas redes sociales. Instagram ahora con los Reels, pues bueno, pues por lo menos le planta batalla a TikTok. Y YouTube ha hecho lo mismo con los Shorts, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es que si genera mucho contenido en YouTube, que fracciones el contenido. Lleve ese contenido en pequeñas dosis a los Shorts, como estás contando, y a TikTok también. Es decir, llévate ese contenido a TikTok, pero fraccionado. Estoy seguro que si haces un vídeo de 10 minutos en YouTube, que es un formato como muy normal en YouTube, seguro que puedes sacar pequeñas fracciones de 30 segundos, de un minuto, que te lo llevas a otras redes, ¿vale? Lo editas un poco y eso es una forma además de lo que he contado al principio, adaptar contenido. Es decir, que el mismo contenido que usas para un lugar, tú no puedes coger el mismo vídeo de YouTube y llevarlo a TikTok porque no va a funcionar, porque tiene un ritmo distinto, forma de consumir distinta, pero adáptalo.
lo recortas, lo pones vertical, lo pones, porque claro, en YouTube el formato más utilizado es horizontal, en TikTok es vertical. Entonces, ese tipo de cosas tienes que tenerlas en cuenta, ¿vale? Pero lo puedes hacer perfectamente. Y de verdad creo que si tienes mucho contenido, estoy seguro que puedes coger ese contenido y te vas a hartar de contenido para TikTok o Reels en Instagram, en fin, reutilizando contenido, ¿de acuerdo? Eh, Me preguntan para una pregunta muy concreta sobre LinkedIn. Dice que si sirve LinkedIn para venta de productos a otras empresas para que vendan ellas. No entiendo bien la pregunta, la verdad. No sé a qué te refieres exactamente, pero vamos a ver. Fundamentalmente es para hacer contacto, ¿vale? Es decir, que a través de LinkedIn no vas a hacer un negocio directo, pero sí vas a conocer personas con las cuales puedes generar negocio, ¿vale? Esa es la función principal de LinkedIn. Puedes encontrar clientes, pero puedes encontrar colaboradores, proveedores, ¿vale? Puedes encontrar, bueno, pues contactos profesionales de todo tipo, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, es la red más profesional vamos, con gran diferencia, ¿eh? Es decir, que ahí los contactos profesionales que puedes hacer son de muchísima calidad. De hecho, la publicidad que se puede hacer en LinkedIn es muy cara porque se puede segmentar muy bien justo a un perfil exacto, ¿vale? Es decir, que imagínate, se puede hacer publicidad para directores de marketing de empresas de más de 1.000 trabajadores. Bueno, pues se puede hacer publicidad para eso, pero muy costoso, ¿vale? En fin, bueno, que lo que tenéis que hacer es trabajar las redes sociales, conocerlas y ver cómo os pueden ayudar, ¿vale? Es decir, que dice que clientes que vendan tus productos, hacer una especie como de plan de afiliación, de colaboración, ¿no? Pues seguro que puedes hacer eso, seguro, ¿vale? Es decir, que investiga un poco cómo hacerlo porque seguro que puedes hacerlo. Bueno, estrategia de planificación. Como ya os he dicho antes, hay que planificar con antelación y para eso necesitamos hacer un calendario editorial. Es decir, ver el año con perspectiva, ver el año con que tenemos una serie de fechas señaladas y hay fechas que después va a ser más sencillo crear contenido en redes sociales gracias a esas fechas que identificamos rápidamente en el mapa. Fechas porque son eventos mundiales, porque son celebraciones locales, porque son días nacionales del motivo que sea, o porque son días que yo mismo me invente porque es la campaña del no sé qué, la semana del no sé cuánto, ¿vale? Pero es muy bueno el tema de la antelación, es decir, tener ese calendario, ¿vale? Y esto lo podemos hacer también a nivel de estrategia, es decir, en un folio marcarnos como ciertas fechas para que después no se nos olviden. Hay fechas que son inolvidables, ¿no? Me refiero, la Navidad no hay por qué apuntarla, la Navidad la conocemos muy bien, la Navidad no se nos va a olvidar, pero después no nos vamos a acordar que la primera semana de febrero es la Semana Mundial de la Croqueta, imagínate, y tenéis un restaurante y es bueno que previamente hayamos pensado y hayamos definido una estrategia para esos momentos, ¿vale? Por un lado, planificamos pensando en lo que va a venir, pero por otro lado, planificamos para poder programar. Si programamos, vamos a conseguir muchas cosas, porque al programar vamos a, por un lado, liberar la mente, ¿no? Lo que hablábamos antes. Vamos a programar pensando en fechas a la vista que no estén demasiado lejanas, pero que nos permitan liberar ciertas semanas, de tal manera que yo puedo, por ejemplo, al comienzo de un mes, programar ciertos contenidos y puedo programar 3 semanas de contenido o puedo programar días alternos y decir, pues las programaciones de los lunes, me refiero a las publicaciones de los lunes en redes sociales, las tengo programadas. La de mitad de semana, pues ya las hago yo sobre la marcha, pero la de los lunes las tengo programadas. Es muy bueno hacer esto con moderación. Es muy bueno usar las propias herramientas de redes sociales que lo permiten. Además, la han ido sumando poquito a poco. Aquí veis un ejemplo de la programación de Instagram. Hay un punto en el cual hay una configuración avanzada del contenido y le podemos dar a programar. Y podemos elegir la fecha y lo hace el propio Instagram. Lo hace también Facebook o lo hace también Twitter. Es decir, que en Twitter hay un botón con un relojito que le digo programar. Antiguamente no lo permitían las redes sociales. Esto es algo que han ido incorporando poco a poco. Y está bien, ¿vale? Es decir, podéis usarla de forma puntual con las redes sociales. Ahora, si queréis hacer un uso más profesional, lo que he comentado antes, ¿no? De la gestión profesional, pues usad un programa. Y si usáis, por ejemplo, Metricool, pues fijaos cómo al establecer la programación de contenido, después podemos ver ese calendario editorial que previamente hemos definido, podemos verlo organizado por semanas, por meses, tener una visión como muy visual de esa estrategia colectiva que tengo en las distintas redes,
puedo editar contenido y programar contenido moviéndolo sobre la marcha, sobre el tablero, de forma súper cómoda. Un contenido que tenía para el miércoles, lo pincho, lo arrastro y lo llevo al jueves y se programa en el jueves. En fin, tiene muchas ventajas programar. Pero he dicho antes, con moderación. No creo que sea bueno programar todo el contenido porque tiene una serie de riesgos y ahora vamos a hablar de los riesgos, ¿no? Y de hecho José Manuel habla de que por su propia experiencia ha tenido menos alcance en la programación de contenido. Os voy a decir cosas relacionadas con esto. Primero, las redes sociales tienen la propia función de programar contenido. Yo de verdad creo que si usáis la función de programar a través de la propia red social, el alcance va a ser el mismo, porque usáis una herramienta de la propia red social. Es decir, que si publicáis, programáis contenido a través de Instagram, el alcance va a ser el mismo que si no lo programáis a través de Instagram. Es distinto cuando usáis herramientas de terceros, herramientas externas. Dicen, y es verdad que muchos usuarios cuentan lo que cuenta José Manuel, que cuando se programa usando herramientas de terceros, el alcance es menor. Esto puede ser un riesgo, porque la red social identifica que estáis usando una herramienta que no es la suya, ¿vale? Puede ser un riesgo, pero hay que buscar un poco la balanza entre las ventajas y el inconveniente. Y hay que ver si compensa o no compensa. Hay que ver cuál es esa diferencia. Porque, claro, yo voy a liberar tiempo, voy a facilitar mi vida, mi gestión del día a día de mi empresa, ¿a cambio de cuánto? Porque si yo voy a perder una mitad del alcance, ya os digo que nos compensa. Pero si voy a perder un 10%, pues a lo mejor compensa. Hay veces que a lo mejor no perderéis alcance. Todo esto lo importante es testear y ver la evolución y ver cómo os afecta vuestros resultados. Pero yo os digo que es muy interesante y que funciona bien usándolo moderadamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosas hay que tener en cuenta en la programación? Cuando programamos contenido, sea como sea, si es con la herramienta propia o si es usando una tercera, hay que tener en cuenta que hay que revisar permanentemente el contenido que se publica. Y con esto me refiero a que si yo programo, no me puedo olvidar completamente, porque pueden surgir mil cosas. Puede haber errores míos en la programación y no darme cuenta que he puesto un día que no era. Puede haber errores puntuales en el programa, porque el programa ha dado un fallo y no ha programado. Por tanto, debemos ir supervisando que el contenido se publica. No hace falta hacerlo en el mismo momento de la publicación del contenido. Si yo programo para mañana a las 10 de la mañana, no lo tengo hasta las 10:05 mirando que se ha publicado. Pero yo diría que cada semana revisaseis que las publicaciones programadas se han publicado correctamente y con la imagen, el texto o el vídeo que hayamos previamente definido para minimizar la posibilidad de error humano o error de la aplicación por el motivo que sea. Pueden pasar mil fallos, pero mil fallos distintos, me refiero, debido a mil motivos distintos. De tal manera que sería bueno revisar las publicaciones. Esto, os voy a decir algo, también es bueno revisarlo incluso las publicaciones normales, las que hacemos en directo, ¿no? Venga, genero contenido y digo publicar. Revisa, porque a veces hay faltas de ortografía, a veces hay cosas que pensamos que habíamos puesto y que no hemos puesto, surgen mil cosas. Y ya además se pueden editar las publicaciones de todas las redes sociales, incluso, bueno, Twitter permite, pero para las versiones de pago creo que es. Pero en Instagram, en Facebook, ¿vale? Podéis editar. Y se puede editar ciertas cosas. Si habéis publicado una imagen, no se puede editar la imagen. Tendréis que borrarla y volverla a subir. Pero pequeños fallitos podemos corregirlo, ¿de acuerdo? De tal manera que es muy bueno que revisemos el contenido que hemos publicado. Para esto es bueno que programemos en horas laborales y en horas a las que va a ser después más fácil revisar ese contenido. Si yo he publicado un sábado, si yo he programado para que se publique un sábado y resulta que hasta el lunes no voy a poder supervisarlo, pues quizás no es lo más deseable. También hay muchos tipos de publicaciones. Hay publicaciones muy básicas y muy poco importantes y hay otras porque son un concurso, porque son una publicación que tiene mucha importancia. Este consejo sobre todo para esas publicaciones de más importancia. Si la publicación tiene relevancia para mi negocio, publicarla en un momento en el cual podamos atender que se haya publicado bien y que vamos a después participar de esa publicación. Y tiene que ver con la tercera recomendación sobre la programación. La publicación no podemos decir, uy, ya se ha publicado y nos olvidamos. Incluso supervisamos que está publicada y nos olvidamos, sino que hay que ir revisando los comentarios,
participando en la medida de lo posible, fomentando la interacción. Y por eso digo el tema de dentro de los horarios laborales. Si yo he publicado a las 10 de la mañana, sé que después voy a tener una hora en las cuales voy a poder revisar sin problema. Si yo he publicado una hora en la cual después me voy de vacaciones, me voy de puente, me voy a mi casa, pues a lo mejor lo voy a tener más difícil. Por tanto, creo que es muy bueno que nos reservemos siempre esas parcelas de tiempo después de la fecha y de la hora de publicación para poder supervisarlo todo. Aún así no pasa nada porque no se exige urgencia. Si alguien nos hace una pregunta en una publicación, no pasa nada por responder al día siguiente. Esto es distinto del WhatsApp, ¿no? Creo que es bueno que seamos capaces de responder o de atender las dudas, las consultas que haya de todo tipo. En el WhatsApp sí se exige urgencia, pero en las redes sociales no. Lo que sí está muy feo es que alguien haga una pregunta, haga un comentario y nunca más se responda. Y eso pasa mucho. Y a mí me pasó en una red social en la que me estaban vendiendo un producto que a mí me interesaba, le hice una pregunta y la página de empresa no respondió nunca a esa pregunta. Pues a mí me perdió como cliente, porque yo no tenía una duda sobre ese producto. Yo quería contratar ese producto, pero como no tuve respuesta, pues allí se quedó todo. De tal manera que hay que estar muy atentos a los comentarios, sobre todo cuando nos hacen apelaciones, cuando nos preguntan directamente, o incluso cuando no nos preguntan. Es muy bueno, pues la gente que hace comentarios, pues responderles de mil formas distintas, agradeciendo la puntualización, fomentando el debate, porque se puede fomentar, ¿no? Incluso yo recomiendo hacer un primer comentario en cada publicación. Hay veces que una publicación sin comentario da como cosa ser el primero. Si tú eres el primero en comentar, es como que rompe el hielo. Incluso la misma empresa, ¿no? Rompe el hielo comentando. Y yo creo que esto es algo interesante. Hay que fomentar la participación, porque además participación en publicaciones es igual a más interacción, más visibilidad, más alcance, más impresiones y por tanto más posibilidad de crecer. Es muy bueno que las publicaciones tengan participación y si las fomentamos desde nuestras propias páginas, pues mucho mejor. Hay que tender a la actualidad permanentemente, por sí que hay que hacer cambios de cualquier tipo. Este es el riesgo de la programación. Imagina, he dicho antes de lo bien que funciona el humor. Imagina que programo una publicación para el lunes próximo de humor. Y el lunes a primera hora de la mañana ocurre una desgracia en el país, de cualquier tipo. Y están todas las empresas de luto, poniendo lazos negros por el luto. Y yo hago en mi perfil se publica la publicación de humor. Pues la cagada puede ser monumental y es algo que de verdad creo que no es nada deseable. Por tanto, hay que, por eso es muy bueno saber lo que estamos publicando en cada momento y estar atento a la actualidad por si hay que hacer cambios de cualquier tipo. Porque a lo mejor el cambio de cualquier tipo quiere decir simplemente retrasar la publicación una semana. En plan, la publicación la tengo hecha para el lunes próximo. A lo mejor solo tengo que editarle y decir, no, el lunes próximo no, el siguiente lunes, que va a ser más fácil. Hay que estar atento. Es decir, programar no es igual a olvidarse. Programar es igual a facilitar las cosas, ahorrar tiempo, pero no igual a olvidarse. Por eso hay que tomar tantas precauciones. Y de hecho, si os estoy diciendo que no os olvidéis, tenerlo en cuenta también a nivel de las estadísticas. O he dicho, las estadísticas son importantes. Hay que pensar en ellas, hay que revisarlas y por tanto, aunque programe, hay que ser capaces de cada cierto tiempo o al final del mes hacer una revisión de las publicaciones que he hecho y ver un poco el resultado y ver un poco la evolución y ver pues, lo que estamos consiguiendo. ¿De acuerdo? Es decir, que no nos olvidemos completamente de la gestión una vez que estamos programando. Que se tiende a pensar que la programación es olvidarse. No es olvidarse. ¿De acuerdo? Es decir, teniendo esto presente, la programación nos puede ayudar mucho. Siempre haciéndolo con cabeza y haciéndolo con moderación. Yo no recomendaría programar todo el contenido, pero sí recomendaría programar cierto contenido que os libere y que os permita tener una gestión más relajada de vuestras redes sociales. Como siempre digo desde el inicio del taller, ¿no? Entendiendo que sois vosotros los que gestionáis las redes sociales, que lo lleváis todo y que necesitáis optimizar vuestros recursos. Bueno, y ahora vamos a hablar de automatización, que es distinto de la programación. La automatización, que también os digo, hacerlo con moderación, con cabeza, ¿vale? Tiene que ver con lo mismo de la programación. La automatización es que yo genero una acción que repercute en otros canales distintos. Es decir, yo hago algo en Instagram y aparece en Facebook, aparece
en TikTok o en donde sea, ¿vale? Bueno, la automatización es que pongo a las distintas redes sociales a trabajar de forma coordinada. Esto, al igual que la programación, tiene ventajas y tiene inconvenientes, y vamos a hablar de ello. Las ventajas son evidentes, y es que supone un ahorro de tiempo. Yo gestiono de un único lugar varias cosas a la vez, y eso evidentemente me facilita las cosas. Pero tenemos que ver cómo hacerlo para hacerlo bien. Las propias redes sociales normalmente tienen sus propias automatizaciones. Es decir, yo en Facebook, en Twitter, pues resulta que tengo una opción para publicar la historia y que salga también en Facebook, por ejemplo. Esto tiene limitaciones porque hay formatos que no existen en las dos redes sociales y entonces no se puede automatizar el proceso. Hay veces que sale, pero te sale como de forma muy fea. A lo mejor resulta que yo cuelgo una foto en Instagram y le digo que vaya a Twitter y en Twitter sale como un enlace hacia Instagram y sale de una forma que no es la más deseable. Yo lo que recomiendo con esto es que realmente en este sentido funcionan mejor los programas de terceros. Las automatizaciones nativas funcionan peor porque no permiten adaptar el contenido. Creo que es muy bueno que entendamos que no puede ir exactamente el mismo contenido en varias redes sociales a la vez, sino que tiene que haber pequeñas modificaciones. Las pequeñas modificaciones pueden ser de muchos tipos, puede ser desde el lenguaje de hashtag que funciona en Instagram, pero no funciona en Facebook, a las citas de los usuarios. Yo cito de una forma en una red social, yo sí copio y pego el contenido en otra red social, la cita desaparece, la mención desaparece. Por eso es muy bueno adaptarlo. Y para eso, pues los programas de terceros podemos hacer esto que estoy comentando. Es decir, yo a través de una ventana de programación genero el contenido, digo que se publica a la vez en Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok, pero después tengo un botón para adaptar a cada red social y darle el matiz de cada red social. Esto creo que es muy bueno y creo que tenéis que tenerlo muy presente si queréis automatizar bien. Si lo hacéis bien, vais a poder, a través de una única interfaz, publicar el mismo contenido en distintas redes sociales. Y eso es ahorro de tiempo. Y eso para vosotros es fundamental. Esta imagen, por ejemplo, que estáis viendo es de Metricool. Bueno, pues podemos publicar en varias redes sociales a la vez, gestionándolo en una única sola vez. Y creo que esto es interesantísimo. Pero tenemos que hacerlo no repitiendo y clonando el contenido en todos los sitios, porque cada red social funciona de una forma distinta. Y porque el lenguaje es distinto, y porque los seguidores son distintos, y porque pasan mil cosas, ¿vale? Entonces, esto creo que es muy importante tenerlo presente, que no basta con repetir exactamente, sino que hay que adaptar el contenido. Y igual que os he dicho antes, una serie de consejos para tener en cuenta a la hora de programar, pues os voy a dar una serie de consejos a la hora de automatizar. En primer lugar, es que adaptemos los tamaños. No son iguales los tamaños de las distintas redes sociales que admiten las distintas redes sociales. Y incluso la misma red social usa distintos tamaños en distintos lugares. Por ejemplo, eh, no es lo mismo publicar una imagen o un vídeo, ¿no? de Instagram a través de Reels, ¿vale? Que tiene una proporción, que hacerlo, que hacer una imagen dentro del feed que tiene otra proporción y que no usa el tamaño completo, ¿vale? Del móvil que usa los Reels o TikTok, por ejemplo. Eh, Instagram, cuando yo publico una imagen, pues yo utilizo con una proporción y quiero que salga horizontal y tiene una proporción. Y a lo mejor hay otras redes sociales que puedes publicar en cualquier proporción. Debemos conocer los tamaños que usa todas las redes sociales y adaptar ese contenido. Las herramientas que permiten la automatización permiten adaptar esa misma imagen a cada una de las proporciones que queremos que funcionen en cada una de las redes. Hay que adaptar el lenguaje, el contenido, con pequeñas diferencias o grandes diferencias. Se puede usar la misma imagen en cada red y que el texto que acompaña a la imagen sea completamente distinto o con pequeñas diferencias. Por ejemplo, voy a contar algo. En Facebook podéis poner el texto, un enlace. En Twitter podéis poner el enlace, pero en Instagram no. Y es muy feo cuando de repente en un texto de Instagram se ve un enlace, porque además el enlace se ve, pero no se puede clicar, porque no se permiten meter enlaces dentro de los textos de descripción de las imágenes. Y no se ve muy feo porque no se puede clicar. Y es muy raro. Y eso es consecuencia de la automatización. Al igual que hay veces que en Instagram se ponen 20 o 30 hashtags
que se hace en Instagram, pero esos hashtags en Facebook se ve raro. Se ve raro porque se sabe que vienen de Instagram. Los hashtags en Facebook no funcionan, pero vienen de Instagram y vienen con su chorizo de hashtag. Y hay 20 hashtags. Y creo que es algo que, bueno, pues no tiene sentido. Y eso es fruto de no haber adaptado el lenguaje, de haber adaptado esa publicación a las distintas redes sociales. También lo que os he comentado antes de las menciones. Hay que controlar que las menciones se publican de forma correcta. Porque hay cuentas que en Instagram tienen un nick de usuario y en Twitter tiene otro nick de usuario. Si repito el mismo contenido a las dos redes, en uno citaré bien y en otro no. Si adapto el contenido, podré adaptar las menciones para que cite de forma correcta en una red social y en otra. Y creo que esto es algo importante. Después, igual que os he dicho antes con la programación, tenerlo en cuenta también con la automatización. Hay que revisar el contenido publicado. Es decir, no debemos olvidarnos completamente, porque hay veces que el proceso de automatización falla por el motivo que sea, y yo pensaba que estaba publicándose todo en Twitter y de repente un día entro y no se estaba publicando nada. Bueno, pues es bueno con cierta periodicidad revisar el contenido que se publica mediante el proceso de automatización. Recordad la diferencia entre programación y automatización. Programación, lo único que hago es elegir una hora en la que el contenido se publica dentro de una red social, y automatización es que son varias redes sociales funcionando de forma coordinada, que pueden ser 2, que pueden ser 10, ¿vale? Y hay una cosa que hay que tener siempre muy presente, es que controlar los riesgos que supone la automatización para la imagen de marca. Si era evidente que estoy automatizando, estoy demostrando que estoy ahorrando tiempo, que estoy usando un proceso en el cual quiero que las cosas se hagan de forma más rápida, ¿no? Con esto hay que tener cuidado porque hay ciertas empresas más grandes con una imagen de marca como más potente que puede suponer un riesgo la automatización. Y esos pequeños fallos en el proceso de automatización pueden afectar a la imagen de marca. Creo que para microempresas es menos importante, pero simplemente quiero que lo tengáis presente, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta y que penséis en ello, ¿vale? Es decir, que no deis una imagen que no corresponda, ¿vale? Es decir, que siempre es muy importante transmitir valores positivos de marca, como puede ser la profesionalidad, ¿vale? Y eso podemos perderlo si hacemos una mala gestión de las redes sociales. Y por eso debemos supervisar todo, tener en cuenta los riesgos de todo tipo que os he comentado y minimizar al máximo los errores para que no afecte a la imagen de marca de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Que la automatización pues aumenta estos riesgos y por eso digo que hay que controlarlo. Bueno, y dentro de la automatización, si queréis ser mucho más avanzado, hay programas que hacen gestiones de automatización súper avanzados. Y con esto voy a pasar muy rápido porque creo que es algo que es para los usuarios más pro. Por cierto, José Manuel me pregunta por las horas para programar, antes de pasar a la siguiente. No creo que exista horas idóneas en el sentido en que ya los algoritmos de las redes sociales muestran el contenido a deshoras. Es decir, que yo puedo hacer una programación por la mañana y a usuarios y a seguidores vuestros mostrárselo por la tarde. Creo que no es tan relevante. Aún así, tu experiencia es lo mejor, porque aunque hay artículos al respecto hablando sobre las mejores horas para publicar, de verdad creo que cada sector funciona de una forma. En ese sentido, testear. Pero de verdad creo que no es tan importante como antiguamente. Antiguamente, cuando el orden era cronológico dentro de los contenidos de las redes sociales, era imprescindible la hora, porque publicar a una mala hora se desembocaba en malos resultados, porque no te veían la publicación, pero todo eso ha cambiado. ¿Vale? De tal manera que yo creo que hoy día no hay que tenerlo eso con tanta importancia. ¿Vale? Bueno, pues lo que os comentaba con automatización profesional. Hay programas como este que estáis viendo, Zapier, que ya no es solo que vincule redes sociales entre sí, es que vincula aplicaciones de todo tipo. Y podéis hacer unas automatizaciones increíbles. Este programa es de pago, tiene una versión gratuita que te permite 100 tareas. ¿Vale? En el momento que ejecutas 100 tareas, creo que son al mes, pues no hace más tareas, ¿no? Te permite ya, pues, ya para al siguiente mes. ¿Qué es lo interesante? Pues que se pueden vincular herramientas de todo tipo, de correo electrónico, de videollamada, de creación de documentos, de mensajería, de CRM, de gestión de clientes, de redes sociales de todo tipo, de chat, en fin, una locura. Bueno, pues esto es mucho más avanzado y crear automatización a través de este programa, pues cuesta un poquito más, pero bueno, yo lo dejo caer por si a alguno le interesa. Ejemplos de automatizaciones que se pueden realizar, pues cosas del tipo, cuando publico en mi canal de YouTube
que vaya también a mi página de empresa en Facebook, que cuando publico un contenido en Instagram se guarde en mi carpeta de Dropbox, que cuando publico un vídeo en YouTube, esto le puede interesar a José Manuel, se publica una entrada en WordPress anunciando el mismo vídeo y insertando el mismo vídeo dentro de la entrada. Todo esto es muy interesante y lo que se traduce es en ahorro de tiempo. Es muy interesante cuando se hace bien, cuando se hace profesional y cuando el resultado de esa cadena de acciones funciona bien y nos permite ahorrar mucho tiempo. Y creo que podemos descubrir muchas tareas que pueden funcionar muy bien y que nos pueden generar unos resultados bastante interesantes. La cuestión es identificar cuáles son las más relevantes para nuestro negocio y que podemos hacerlas funcionar y que funcione muy bien. Bueno, pregunta María sobre si que para adaptar la automatización hay que hacerla dentro de cada red. Esto tiene que ver con lo que he comentado antes. Dentro de cada red social tiene su propio alcance de automatización. Por ejemplo, Facebook, Instagram, como son del mismo propietario, pues permite vincularlas, ¿vale? Eh, pero hay saltos que no se pueden. Me refiero, yo no puedo, por ejemplo, publicar un vídeo en Instagram Reels y que vaya a TikTok. Eso no lo puedo hacer de forma nativa, pero sí puedo hacerlo a través de herramientas de este tipo que estoy contando, ¿vale? Es decir, que depende de la automatización que elijáis, se puede hacer o no de forma nativa a través de la propia aplicación. Bueno, llegamos al final. Un resumen antes de hablaros del kit digital, que lo dejo para el final. Un resumen muy rápido porque ya estamos en tiempo. Hay que planificar, hay que crear estrategia, hay que pensar un mínimo antes de ejecutar, hay que investigar para descubrir, para inspirarse, para crear contenidos de todo tipo, para descubrir contenidos que sepamos que vayan a funcionar mejor. Es bueno programar para aligerar nuestra carga de trabajo, para liberar tiempo, para que podamos dedicarnos a esa multitarea que nos dedicamos desde las microempresas. Hay que automatizar ciertos procesos que nos aligeren. Hay que pensar en esos canales que podemos vincular y que funcionan bien vinculándolos, que creo que nos puede ahorrar mucho tiempo, nos puede permitir pues, mejorar la gestión de nuestras redes sociales. Y hay que analizar permanentemente todo lo que hacemos. Esto en la medida de lo posible, porque habrá empresas que lo hagan una vez a la semana y habrá otros que una vez al mes o una vez al trimestre, pero en cierto modo, dentro de las capacidades de cada uno, hay que pararse, mirar datos. Los datos hoy en día son súper importantes y hay que pararse, ¿vale? Y esto yo sé que es complicado. Y esto es otra cosa que es bastante común a las microempresas, es que no nos paramos. No podemos sentarnos a analizar, sino que tenemos una inercia de trabajo que hace que estemos permanentemente haciendo cosas y que no nos podamos parar. Bueno, pues hay que obligarse a parar, fijarse ciertas fechas en el calendario y parar y analizar y ver cómo están funcionando las cosas que estamos haciendo. Os pongo mi email, ¿vale? Porque este es mi email de empresa, pero yo lo atiendo, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí podéis encontrarme también, ¿vale? Pues lo digo la atiendo porque precisamente porque soy microempresa, ¿vale? Si tenéis cualquier cuestión con todos estos temas. Y espero volver a veros en próximos talleres. Así que nada, hasta la próxima y nada, muchas gracias de nuevo a la Cámara de Comercio.